Bienvenidos a B Cuadrado. Hoy vamos a hablar de las presiones en el concepto de hidrostática. Recordemos que la hidrostática es una parte de la física que estudia las sustancias líquidas confinadas en un recipiente. Esas sustancias líquidas se dice que están en estado de equilibrio. Los conceptos de presión que tienen que ver con esa sustancia líquida son la presión atmosférica, la presión hidrostática, la presión manométrica, la presión absoluta. La presión atmosférica es un concepto que fue medido por primera vez por el señor Evangelista Torricelli en el siglo XVII. Este señor Evangelista Torricelli, alumno de Galileo Galilei, ¿no?, toma este experimento como evidencia de la aplicación del método científico. Diseña un experimento que consiste en una cubeta llena de mercurio, y en esa cubeta llena de mercurio va a transvasar una probeta que tiene una altura de 1 metro. Le da la vuelta a la cubeta, a esa probeta llena de mercurio, con el objeto de averiguar si el aire pesaba. Cuando él le da la vuelta a la cubeta, ¿no?, dice, si el aire no pesa, todo el mercurio que está en la probeta se va a vaciar. Con la sorpresa de que cuando ha transcurrido un tiempo, solamente se regó 24 centímetros de altura de la columna de mercurio. 76 centímetros quedaron quietos, frenados por la acción del peso del aire. A esa medida de 76 centímetros de altura de la columna de mercurio, el señor Torricelli los pasa a milímetros y dice que es la medida de la presión atmosférica. 760 milímetros de mercurio, ¿no?, es el peso del aire. Lo que pesan 760 milímetros de mercurio es el peso de la presión atmosférica o del peso del aire. Pero luego, en otros campos de la ciencia, en el campo de la ingeniería, los ingenieros dicen, hombre, la medida lineal pues no nos sirve para trabajarla en el campo de la ingeniería, nos sirve el peso de la columna como tal. Y aplican el concepto de presión. La presión atmosférica es igual a la fuerza por unidad de área, pero la única fuerza que hay es el peso de la columna sobre la boca de la probeta. Y entonces se dan cuenta que el peso lo pueden reemplazar por masa por gravedad y que la masa es densidad por volumen. Entonces nos queda que la presión atmosférica se puede calcular como la densidad por el volumen por la gravedad sobre el área. Pero la fórmula del volumen es el área multiplicada por la altura. Y esa área coincide, la área que está abajo como referencia de la fórmula de la presión, coincide con el área de la fórmula del volumen, se cancelan, y entonces descubrimos que el método que utilizó el señor Evangelista Torricelli es un método indirecto porque utilizó una sustancia para medir el concepto de presión. Y entonces este es el fundamento del barómetro. El barómetro es el medidor de presión, ¿no? Porque bar en italiano significa presión. Entonces, barómetro es medidor de presión que aparece a partir de un diseño de un experimento. El valor de esta fórmula, 76 centímetros por 13,6 por la gravedad, o lo que es lo mismo, 0,76 metros por 13.600 kilogramos por metro cúbico por 9.8 metros por segundo cuadrado, nos da el peso de la columna de mercurio, que es 1.012 por 10 a la 5 newton por metro cuadrado. Este es el valor del peso de la columna y esa es la medida
para los ingenieros. Newton por metro cuadrado se le dice normalmente pascal, la medida de pascal, o sea, 1.012 por 10 a la 5 pascales. De ipso facto, la presión hidrostática, nos damos cuenta que crece con la profundidad a medida que va profundizándose en el líquido, en el seno del líquido. A medida que va profundizándose en el seno del líquido, va aumentando el valor de la presión hidrostática. Y como ejemplo de esa situación de la presión hidrostática, tenemos un deporte que se llama apnea. El deporte llamado apnea deportiva, pues es la capacidad que tienen los deportistas que practican esa disciplina de bajar en un lago, bajar en el mar, ¿no? Y la campeona colombiana de ese deporte baja 84 metros. 84 metros más o menos equivale como a 21 veces el peso de la presión atmosférica. O sea, eso es terrible. Toda esa columna de agua sobre ella es una presión que le debe causar a las personas que no están preparadas para ese deporte, pues grandes problemas fisiológicos en el tímpano, que es nuestro membrana para poder escuchar. Ahí causaría una presión terrible, ¿no? Sobre nuestros pulmones. Es decir, que no está preparado para ese deporte, pues sufriría consecuencias terribles. Hay otro deporte que es el buceo. El buceo ya es muy diferente porque ya carga un tanque con oxígeno, pero ese tanque de oxígeno en el fondo tiene un conservante. Entonces, esos deportistas pueden bajar en el líquido, o sea, profundizarse en el líquido de 64 a 65 metros. De 60 a 65 metros, ese es como el tópico que ellos pueden manejar, porque si se pasa de esa medida, entonces como la presión del agua está sobre el gas, hace que se mezcle el conservante con la sustancia que es el oxígeno, y entonces como va directo a la sangre, pues se envenena a la persona que está en esas circunstancias. Entonces ya tenemos ahí el concepto de presión hidrostática, que es una presión que crece con la profundidad, o sea, es directamente proporcional a la profundidad. Y viene un concepto llamado presión manométrica, ¿no? Entonces la presión manométrica es una presión que nosotros hemos utilizado para poderla definir un tubo en U, ¿no? Y el tubo en U le vamos a medir la cantidad de presión que hay en una bolsa que tiene gas. Y entonces esa bolsa que tiene gas la comunicamos a la columna 1 del tubo en U. Entonces nos damos cuenta que desplaza el mercurio, que es el líquido manométrico, y deja una altura H1. Al otro lado, en la columna 2, está actuando la presión atmosférica. Pero nos damos cuenta que el desplazamiento produce en la columna 2 una profundidad de H2. Entonces dice que en esta línea MN, en este tubo en U, las presiones de las dos columnas son iguales. Es decir, que la presión 1 es igual a la presión 2. O sea que la presión del gas más la presión hidrostática en esa columna H1 por ρ por G va a ser igual a la presión atmosférica más la columna H2 por ρ por G. Y entonces, cuando nosotros hacemos la diferencia entre la presión del gas y la presión atmosférica, aparece la presión manométrica. Eso es lo que llaman presión manométrica. Y al otro lado una factorización y me queda diferencia de niveles de mercurio por ρ por G, donde ρ es la densidad del mercurio por la gravedad, nos viene a dar a nosotros el valor de la fórmula, el cálculo de la presión manométrica, ¿no? Cuando nosotros hablamos de presión absoluta, pues simplemente lo que hacemos es la presión atmosférica que está con la presión del gas, la pasamos al otro lado de la igualdad y nos queda presión del gas igual a la diferencia de niveles por la densidad del líquido manométrico por la gravedad más la presión atmosférica. No se le olvide darle like a nuestro canal, a este video,
¿no? Y les decimos que sean felices.